y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de fotónica, vamos a conectar todos los puntos. Vamos a tomar el poderoso concepto de la transformada de Fourier que vimos en la última clase y lo vamos a aplicar a la pieza central de la óptica, la lente. Hoy van a descubrir que una simple lente es en realidad un procesador óptico increíblemente potente. Vamos a explorar cómo la óptica de Fourier nos da un marco para entender el procesado óptico, los límites fundamentales de la resolución y una de las técnicas más asombrosas de toda la física, la holografía. Prepárense, porque vamos a ver la luz de una forma completamente nueva. En primer lugar, tenemos que aceptar una idea que es tan extraña como poderosa. Una lente simple realiza una transformada de Fourier. Piénsenlo. Si iluminamos un objeto con luz coherente, como la de un láser, y coloquemos una lente después, en el punto focal trasero de esa lente no se forma una imagen del objeto. Lo que se forma es su transformada de Fourier, su espectro de frecuencias espaciales. Las bajas frecuencias, las partes suaves del objeto, se mapean cerca del centro del plano focal, y las altas frecuencias, los detalles finos y los bordes, se mapean hacia los bordes. Una lente es un procesador análogo que descompone la luz en su espectro de frecuencias, a la velocidad de la luz. Esto nos lleva directamente al concepto de procesado óptico coherente. Si la lente nos da acceso al espectro de Fourier de un objeto, podemos manipular ese espectro. Podemos colocar filtros en el plano focal para bloquear ciertas frecuencias. Por ejemplo, si queremos eliminar las líneas verticales de una imagen, podemos colocar una pequeña máscara opaca en el plano focal que bloquee las frecuencias espaciales correspondientes a esas líneas. Luego, con una segunda lente, hacemos la transformada inversa para volver al dominio del espacio y ¡voilá! Las líneas verticales han desaparecido. Esto es el procesado óptico en su máxima expresión. Ahora, seamos realistas. Ninguna lente es perfecta. Una lente real tiene un tamaño finito. Esto significa que no puede capturar todas las frecuencias espaciales de un objeto, especialmente las más altas, que se difractan en ángulos muy grandes. La lente actúa como un filtro paso bajo. Deja pasar las frecuencias bajas, pero corta las altas. Esta imperfección inherente se describe con dos funciones que son la piedra angular del diseño y la evaluación de sistemas ópticos. La primera es la función de dispersión de punto, o PSF, Point Spread Function. Es la respuesta impulsional de nuestro sistema óptico. Imaginen que nuestro objeto de entrada es un punto de luz infinitesimal, un impulso perfecto. La imagen que forma la lente no será un punto perfecto, sino una pequeña mancha borrosa generalmente rodeada de anillos de difracción. Esa mancha es la PSF. Es la huella dactilar de la lente, su firma. Nos dice cómo la lente embadurna cada punto del objeto. Una imagen final es, en esencia, la convolución del objeto ideal con la PSF del sistema. La segunda función, y aquí es donde volvemos a Fourier, es la función de transferencia óptica o OTF. La OTF es simplemente la transformada de Fourier de la PSF. Si la PSF nos describe el sistema en el dominio del espacio, la forma del desenfoque, la OTF nos lo describe en el dominio de la frecuencia. Nos dice qué de bien transmite el sistema cada frecuencia espacial. Es como el ecualizador de un equipo de música. Nos muestra una gráfica que típicamente empieza en 1 para la frecuencia 0 y decae hasta 0 en una cierta frecuencia de corte. Esto nos dice que el sistema transmite perfectamente las frecuencias bajas, el contraste en general, pero que atenúa las frecuencias más altas hasta que finalmente las bloquea por completo. La OTF es la herramienta más completa para cuantificar el rendimiento de un sistema óptico. Esto nos lleva de forma natural al segundo concepto clave, el poder de resolución. ¿Cuál es el detalle más pequeño que podemos distinguir con un sistema óptico? La respuesta está directamente ligada a esa frecuencia de corte de la OTF. Si un objeto tiene detalles con frecuencias espaciales más altas que la frecuencia de corte de nuestro sistema, esos detalles simplemente no pasarán, serán filtrados y en la imagen final no existirán. El sistema es ciego a ellos. Para tener una regla práctica, usamos el criterio de Rayleigh. Este criterio nos da una forma sencilla de estimar el poder de resolución. Dice que dos puntos de luz puntuales se pueden considerar como resueltos si el centro del máximo de la PSF de un punto coincide con el primer mínimo de la PSF del otro. Es un punto de inflexión. Si están más cerca, sus manchas de difracción se fusionan en una sola mancha, indistinguible. Si están más lejos, los vemos claramente como dos puntos separados. Lo más importante es que el criterio de Rayleigh nos da una fórmula que conecta este límite de resolución con los parámetros físicos de nuestro sistema, la longitud de onda de la luz que usamos, lambda, y la apertura numérica, AN, de nuestra lente. La apertura numérica es una medida de la capacidad de la lente para recolectar luz desde un cono de ángulos amplios. La fórmula nos dice que el detalle más pequeño que podemos resolver es proporcional a lambda dividido por la AN. Esto es fundamental.
Si queremos ver cosas más pequeñas, mejor resolución, tenemos dos opciones: usar una longitud de onda más corta, pasar de luz roja a azul o a ultravioleta, como en la fotolitografía, o usar una lente con una apertura numérica más grande, una lente más potente y generalmente más cara. No hay escape, es un límite fundamental impuesto por la física de la difracción. Finalmente, llegamos a la tercera aplicación, que es la culminación de todas estas ideas: la holografía. Una fotografía normal, la que hacemos con nuestro teléfono, es un registro fundamentalmente incompleto de la realidad. Solo captura la intensidad de la luz, es decir, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Toda la información sobre la fase de la onda de luz se pierde para siempre en el momento de la detección. La fase es crucial, nos dice la profundidad de la onda, su forma tridimensional. Perder la fase es como escuchar una sinfonía pero solo oír el volumen, sin distinguir las notas. La holografía es una técnica genial, casi diabólica, para registrar ambas cosas, la amplitud y la fase. ¿Cómo lo hace? La idea, concebida por Dennis Gabor, es hacer que la onda de luz que viene del objeto, la onda objeto, interfiera con una segunda onda, de referencia, una onda plana simple y conocida. La onda objeto tiene una amplitud y una fase complejas, la onda de referencia es simple. Cuando interfieren, crean un patrón de franjas de interferencia increíblemente detallado. Este patrón de franjas registrado en una placa fotográfica o un sensor es el holograma. La clave es que la forma, el espaciado y el contraste de estas franjas codifican no solo la información de amplitud de la onda objeto, sino también su información de fase. La fase se ha transformado en algo que no podemos registrar directamente, en una variación de intensidad que sí podemos registrar. El proceso de reconstrucción es igualmente elegante. Tenemos el holograma desarrollado y lo iluminamos únicamente con la misma onda de referencia que usamos para crearlo. El holograma actúa como una rejilla de difracción súper compleja. Al pasar a través de él, la onda de referencia es difractada de tal manera que recrea la onda objeto original, con su amplitud y su fase intactas. Nuestro cerebro ve esta onda reconstruida y percibe el objeto como si estuviera realmente ahí, en 3 dimensiones. Podemos mover la cabeza y ver diferentes perspectivas del objeto porque hemos reconstruido el frente de onda completo. Hoy en día, hemos llevado este concepto al mundo digital. En la holografía digital, el patrón de interferencia no se graba en una película, sino directamente en un sensor de cámara digital, un CCD o CMOS. La reconstrucción ya no es física, es numérica. Un computador toma la imagen del holograma y simula el proceso de iluminación con la onda de referencia. Esto lo hace, por supuesto, usando algoritmos basados en la transformada de Fourier para propagar el campo óptico desde el plano del holograma hasta el plano del objeto. Esto nos da superpoderes. Podemos enfocar digitalmente la imagen a diferentes profundidades después de haberla capturado. Podemos corregir aberraciones numéricamente y podemos obtener mapas cuantitativos de la fase, lo que es crucial en la microscopía para ver células transparentes sin necesidad de teñirlas. En conclusión, la óptica de Fourier es el lenguaje que unifica el comportamiento de las lentes, los límites de la imagen y la magia de la holografía. Nos ha enseñado que una lente es un procesador de frecuencias, que su calidad se mide por su función de transferencia óptica y que su tamaño finito impone un límite fundamental a lo que podemos ver, el poder de resolución. Y nos ha dado la holografía, el método definitivo para capturar y reconstruir la realidad óptica en toda su gloriosa complejidad tridimensional. Una hazaña que ahora realizamos con el poder combinado de la física y la computación.